Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 5, 27 a 32. En aquel tiempo, vio Jesús a un publicano, llamado Leví, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa, con ellos, un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan». He dividido este evangelio en dos partes. Esta es la segunda parte: no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. La primera parte la podemos encontrar aquí. Jesús conoce a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Los fariseos eran la secta más minuciosa y estrictamente religiosa. Pero, no por ser muy religiosos somos dignos de Dios. Pues Cristo no vino a crear religiones, sino a fundar una iglesia, con los que deseen cumplir la voluntad del Padre. Las religiones son creación del hombre, como medio de predicar el Evangelio. Pero no es la religión la que nos hace dignos del paraíso, porque Él conoce lo que hay en nuestro corazón. No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y nos dice que los recaudadores y las rameras entrarán primero en el reino, porque hicieron la voluntad del Padre y se arrepintieron. Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Creo que nos encontramos en la era de la Babilonia que nos dice la Biblia que dominarán los últimos tiempos, porque hay una gran confusión en este mundo. Dios no bendice a los pecadores, Dios los llama al arrepentimiento. Nos invita a salir de la esclavitud del pecado a la que nos quiere inducir la corriente de este mundo. Primera de Pedro 2, 21 a 24. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Sabemos que el príncipe de este mundo es el maligno, y Cristo ha venido a rescatarnos de su influencia de mentiras, porque él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. Cuando Dios dice: «Ciertamente moriréis», él dice: «Ciertamente no moriréis, sino que seréis como Dios, determinando lo que es bueno y lo que es malo». Y ese es el engaño de esta era, que creemos que podemos autodeterminarnos buenos, aunque esté en contraposición con lo que Dios determinó. El maligno, sutilmente y con lisonjas, seducirá a los violadores del pacto. Mas, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Él está engañando, aún a los elegidos, inyectando esas tendencias en la sociedad, sacrificando una vez más a Cristo y su mensaje: «Sígueme». Porque ha venido a llamar a los pecadores, para que se conviertan, no a bendecir su pecado. La sociedad seducida por el espíritu del mundo, se cree con derecho a ser bendecida, sin tener ningún deber para con Dios. Los justos ya pertenecen al reino de Dios. Nosotros, somos invitados por Cristo a hacer parte de su reino. Y cuando llegue la fiesta de la expiación, donde habrá un juicio, Él nos tomará hacia Él, y dirá: «Ellos han lavado su pecado y lo han emblanquecido en mi sangre, porque ellos se han arrepentido de su pecado, y han seguido mis pasos. Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo». Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Seguir a Cristo es vestirse del Señor. A lo largo de las Escrituras la vestidura tiene mucho simbolismo. Jesús nos cuenta una parábola sobre la boda del hijo del rey, donde los que estaban invitados tenían otras prioridades y no quisieron acudir. Entonces el rey manda a invitar a buenos y malos. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales, vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda, y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda?». Es cierto que los malos también fueron invitados a la boda, pero la invitación de Dios es a seguir a Cristo, arrepentirnos de hacer el mal, lavar y emblanquecer nuestras vestiduras en la sangre del Cordero. Entonces, Él nos perdonará. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos.
A su iglesia le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se conviertan. No hay enfermedad que Cristo no pueda curar, ni pecado que no pueda perdonar, ni demonio que no pueda expulsar. Pero, tenemos que atender su llamado, convertir nuestra vida y recurrir a Él, para que nos libere de las ataduras del espíritu del mundo. Así, podremos revestirnos con su justicia, por los méritos de su pasión y muerte. Al igual que Leví. Sin dudar. Leví es Mateo, discípulo, apóstol y evangelista. Sus frutos dignos de un traje de lino fino. Aún estamos a tiempo. Buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cerca.